Y estamos creando una bomba de tiempo, porque aunque no nos gusta hablar del tema, la realidad es que tú, yo y todos eventualmente vamos a dejar de trabajar y vamos a necesitar una pensión. Y lo que está pasando es que estamos dejando a la gente sin pensión futura. Muy buenos días, Joaquín, gracias por atendernos. Nicolás, es un gusto saludarte, buenos días. Tuteo a Joaquín porque lo conozco desde niño, ¿no? Desde chico. A ver, explícanos, ¿cuál es la postura de ustedes sobre este tema del retiro? O sea, ustedes dicen que esto va a tener un impacto negativo no solo sobre los aportantes y por lo tanto los pensionistas, sino sobre en general la sociedad y en particular las personas más vulnerables. ¿Por qué tendría que ser así? Nicolás, es un tema muy preocupante porque sin mayor análisis estamos aprobando un nuevo retiro que en realidad significaría una salida muy, muy grande de fondos del sistema, ¿no? Estamos hablando de unos 26.000 millones de soles con este nuevo retiro de AFPs. Y esto se suma a los 5 retiros que ya hubo en el 2020 y el 2021, ¿no? En el marco de los cuales salieron unos 65.000 millones. Entonces, si tú sumas esos 2 retiros, estás hablando de más de 90.000 millones de soles, que representa más del 10% del PBI. Y con esto, si se concreta este retiro, ya serían 6, habremos en 2 años dilapidado casi la mitad del ahorro previsional que tomó 30 años en construir. Y estamos creando una bomba de tiempo, porque aunque no nos gusta hablar del tema, la realidad es que tú, yo y todos eventualmente vamos a dejar de trabajar y vamos a necesitar una pensión. Y lo que está pasando es que estamos dejando a la gente sin pensión futura. Hay 2.3 millones de peruanos que se han quedado con 0 soles en sus cuentas de retiro por los retiros previos. Ahora con este van a ser todavía más. Y yo no veo a nadie planteando qué vamos a hacer con ellos. Van a ir acaso a la ONP, que es un sistema con enormes problemas financieros, un sistema quebrado. Van a ir a la pensión 65, que te paga 125 soles al mes y no sube la pensión hace 11 años. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de 8 millones de afiliados al sistema privado. Es un enorme problema de política pública y además que no alivia la situación de los realmente vulnerables, que es el discurso que tiene el Congreso. Para empezar, porque quienes están en AFP no son los peruanos más vulnerables. Son peruanos que por definición son formales. Están en una planilla, son trabajadores dependientes, la gran mayoría. Entonces, dentro de toda la población económicamente activa, están en una situación de relativa mayor protección. Los realmente vulnerables son los informales, son los que viven del día a día, y para ellos esto es totalmente irrelevante. Ellos no tienen un solo en las AFP. Entonces hay que preguntarle a los congresistas qué estamos haciendo más bien por ellos, que son los que pueden estar golpeados por cualquier shock externo, por inflación, ¿no? Incluso más, dentro de los afiliados de las AFP, digamos los que podrían estar en una situación un poquito más delicada, ya han retirado su dinero en los 5 retiros previos. El último retiro fue de 4 IPs, ya. O sea, ya ese dinero ya salió. Entonces los que quedan es gente que está relativamente protegida. Joaquín, y lo que hay que hacer es promover más ahorro para ellos. Claro, pero la pregunta es ¿por qué ocurre lo que ocurre? Es decir, ¿por qué la gente está dispuesta a retirar su dinero de la AFP? Y acá han ocurrido 2 cosas, creo yo. Una de ellas es que tú no le puedes hablar de la gente del futuro cuando el presente es lo que la agobia. Porque lo que ha ocurrido es que sectores que tenían empleo, que tenían ingresos, es decir, han pasado por una situación por la pandemia muy dura. Hay demasiada gente que ha perdido su trabajo y que está en una situación desesperada y para lo cual el pensar en el futuro no era una prioridad. Lo que había que resolver era las urgencias del momento. Pero en segundo lugar, es que no te disuadía el decir, uy, pero voy a retirar el dinero de mi pensión cuando la proyección de tu pensión no es lo que te ofrecieron que iba a ser, ¿no? O sea, Gabriel Bustamante ha hecho un cálculo que una persona que tiene 1.000 soles en una AFP va a cobrar 180 soles de pensión al fin, a los 65 años, cuando la pensión mínima en la ONP es de 500. Entonces, si es así, la gente prefiere sacar su plata y tenerla en otro lado, ¿no? Le resulta mejor negocio. Es importante tener la discusión informada con cifras y con estadísticas. Y vamos por partes. Sobre el primer punto, ¿no? Sobre la situación de crisis. Hoy en día, eso ya no es una razón válida porque hoy el empleo y la producción
están por encima de los niveles de enero del 2020, antes de la pandemia. El año pasado hemos crecido 13%, los niveles de empleo ya están incluso mayores de lo que estaban antes. Entonces, usar la excusa de la pandemia para justificar mayores retiros hoy es simplemente demagogia. Y hay unos que dicen, bueno, la inflación. A ver, la inflación es un fenómeno, como tú sabes, Nicolás, mundial, por razones que tienen que ver con la guerra en Ucrania, factores externos, y en ningún lugar del mundo se está discutiendo retiros por la inflación. Básicamente por una sencilla razón, que shocks como la inflación también van a haber en 20 años y en 30 años. Y el propósito de un ahorro previsional es pensar en esos shocks futuros, no en los shocks actuales. Porque si nosotros desvirtuamos ese propósito, sencillamente el futuro es una bomba de tiempo, es algo incierto y es una irresponsabilidad. Eso en primer orden. Y respecto del segundo tema, sobre el tema de la rentabilidad, ¿no? Una cosa son las opiniones y otra cosa es la data. Y lo cierto es que desde que se creó el sistema de pensiones hace ya van a ser 30 años, ha sido la opción más rentable del sistema financiero. La rentabilidad promedio anual de todos los fondos ha sido 11.3%. O sea, si tú al inicio del sistema, digamos, en el año 93 pusiste 1.000 soles, hoy día tendrías 25.000 soles. O sea, has multiplicado por 25 tu fondo. Entonces, yo escucho a algunos congresistas decir, bueno, y si uno puede retirar ese dinero y pone un negocio, ¿va a ganar más? Eso no es cierto, sencillamente. O sea, a ver qué negocio te da 11.3% con un alto nivel de seguridad a través del tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es la cosa anecdótica y lo que pueda sonar políticamente bien, pero la realidad de las cifras es una sola. Y esta rentabilidad, ahorita, tú dime, ¿dónde consigues esa rentabilidad? ¿En qué depósito a plazos? ¿En qué caja? No hay. Obviamente, hay años en que ha ido mal, hay años que ha ido muy bien, pero la naturaleza del ahorro previsional es de muy largo plazo. Y en el horizonte de largo plazo ha sido súper rentable. Pero claro, si estamos con retiros a cada rato... Claro, pero rentable, es decir, lo rentable para el aportante que al final va a ser pensionista es cuánto va a recibir, ¿no? Entonces tú puedes hacer números, ¿no es cierto? Que ha aumentado más del 11%, pero ¿qué es lo que vas a recibir al final de tu vida trabajando? ¿180, 190 soles al mes? Es decir, que todo depende, Nicolás, de cuánto dinero haya puesto uno en la AFP, porque tampoco la AFP puede hacer milagros, crear dinero de la nada. Y tampoco lo puede hacer la ONP, ni ningún sistema previsional. Lo cierto, la realidad, en economía hay un principio fundamental que no hay lonche gratis, ¿no? Entonces, uno debe ahorrar para su futuro y la pensión estará en función de lo que ahorra. Ahora bien, si tú pones un solo en el sistema de AFP, te va a ir mejor que en cualquier otra opción. Eso es un hecho estadístico demostrado por la data. Pero claro, los que ponen más retiran más y los que ponen menos retiran menos. Y eso es una virtud del sistema. Porque, por ejemplo, en la ONP no hay una cuenta individual. Todo es un fondo común y todo va junto y nadie sabe bien cuánto le va a tocar a cada uno y no hay estadísticas sobre cuánto ha puesto cada uno. Y hasta hace poco, si no aportabas más de 20 años, te tocaba 0. Acá no. En el sistema previsional, lo bueno es que cada quien toma responsabilidad sobre su futuro y tienes una cuenta. Y tú sabes todos los meses cuánto has depositado y todos los meses cuánto vas a ganar de rentabilidad. Entonces terminas teniendo una mayor pensión. Y además, esto es la data. Si uno ve la pensión promedio del sistema AFP, es mucho más alta que la del sistema de ONP, ¿no? Entre otras cosas, por la alta rentabilidad que tiene, ¿no? Entonces, esa es la información. Y hay otro tema, Nicolás, digamos, además del tema de rentabilidad, ¿no? Tiene que ver con los impactos que hay para toda la economía de los retiros. Porque no estamos hablando de un sencillo. Esto representa, como te decía, 10% del PBI, todos estos retiros. Y esa es plata que sale del ahorro. Las AFPs en Perú básicamente han creado el ahorro privado. Antes de las AFPs no había casi ahorro privado fuerte en Perú. Y durante todo este tiempo se construyó un fondo de casi 200.000 millones de soles y no es plata que ha estado bajo el colchón en una caja. No, evidentemente no es plata que ha ido a financiar proyectos privados, emprendimientos, empresas y también al gobierno. Y las AFP son la razón por la que muchísimas familias del Perú han excedido créditos hipotecarios con tasas del 5, del 6%, tasas bajas, porque ese dinero se presta. Igual con el Estado. Las AFP han sido toda la vida el principal comprador de los bonos soberanos, o sea, los que le han prestado plata al Estado. 30% de los bonos soberanos eran financiados por las AFP y eso le ha permitido al Estado conseguir crédito barato para financiar carreteras, colegios, hospitales, financiar el desarrollo. Ahora que esa plata está saliendo, ha bajado un montón, ahora está como en 15%. Entonces ahora el Estado tiene que ir afuera, endeudarse afuera, y eso pues lo pone en una posición mucho más vulnerable, tiene que pagar más tasas de interés, se pone al riesgo cambiario, y eso nos baja la calificación crediticia. Ya hace 2 semanas nos ha bajado. Estamos a un peldaño de perder el grado de inversión.
Si seguimos en este plan, yo no sé quién nos va a prestar plata. Entonces ese es el otro tema del que no se habla, ¿no? O sea, más allá del tema del futuro de los afiliados. Es una situación gravísima. Y yo no escucho a ningún congresista hablar sobre este tema, ¿no? Y las calificadoras ya nos están viendo. Justo cuando necesitamos inversión y consumo para salir de la crisis, estamos haciendo que sea más difícil que nos presten plata para financiar ese desarrollo. Entonces, a todo nivel hay problemas. Y hay un elemento adicional, si me permites, Nicolás, que tiene que ver con un fenómeno económico como es la inflación. Tú sabes que la inflación tiene que ver cuando se incrementa la cantidad de demanda en la economía y la producción se mantiene estable, los precios suben. Lo que va a pasar con este retiro, que es tanta plata entrando al sistema, es que va a haber mayor presión inflacionaria. Eso es lo que dice el comunicado que tú mencionabas al inicio. Entonces, finalmente se va a agravar la situación, porque podría subir la inflación cuando más gente tiene liquidez en las manos y se vuelca a consumir. Entonces, puede terminar siendo perjudicial incluso. Y estos son los efectos secundarios que hay de una medida de esta naturaleza que no se están evaluando. Ahora, ¿ustedes son conscientes de que, por ejemplo, en Chile, sobre todo y en particular con la decisión que ha tomado la Convención Constituyente sobre la creación de un solo sistema, lo que se está emitiendo es algo así como la partida de función de las AFPs? O sea, ¿y que esto podría ocurrir en el Perú? Es decir, porque digamos, tú tenías la ONP, que era un sistema ineficiente, donde además el dinero de los aportantes había terminado licuado en cualquier gasto del Estado y que encima te daba pensiones miserables en medio además de un contexto de corrupción en el manejo de los fondos no solo públicos sino de los jubilados. Y la opción, la alternativa de las AFPs era que esta situación iba a cambiar porque finalmente el objetivo era darle a la gente mejores pensiones. Ahora, la realidad es que eso no ha ocurrido. O sea, en términos reales. A ver, la ONP ha sido siempre la caja chica del Estado. Por muchos años ha habido enormes problemas. Digamos, uno puede enumerar las virtudes que tiene el sistema de AFP respecto de la ONP. Y como te decía al inicio, tampoco en economía no se puede hacer milagros. Entonces la pensión depende en buena medida de cuánto aporte uno a lo largo de su vida. Y lo que pasa en Perú es que mucha gente tiene periodos que no está en una planilla. Entonces, claro, durante esos periodos no ha ido aportando. Entonces, claro, uno no puede esperar una pensión millonaria si ha aportado muy pocos años y muy poca plata. Pero lo que hay que hacer es comparar lo que hubiera pasado en algún otro sistema. O sea, por ejemplo, si tú hubieras puesto ese aporte en cualquier otro depósito a plazos, o si lo hubieras guardado en tu casa, o si lo hubieras puesto en un negocio, te hubiera dado menos rentabilidad definitivamente, por los datos que te doy. Entonces, esa es la comparación que hay que hacer. Ahora, sobre el tema de Chile, están debatiendo un retiro adicional, y bueno, mi primera reacción sería que no porque lo esté haciendo Chile en este momento sea una buena idea. Lo que sí se está debatiendo en Chile, y es algo que tenemos que debatir en Perú, es la reforma del sistema previsional. Pero, o sea, de todas maneras, y todos estamos de acuerdo con eso, hay que debatir algunos temas vinculados a comisiones, a competencias, pero ¿cuál es el tema? Eso no se dice mucho, es importante que se sepa. Cuando se crean las AFPs en el año 92 se crean por una ley. Y todo cambio al sistema de AFP tiene que hacerse vía cambios en la ley, es decir, pasar por el Congreso. Entonces las AFP no es que puedan innovar y lanzar nuevos productos y como hace, por ejemplo, las aseguradoras y los bancos, porque es una industria hiperregulada. Entonces no es que no quieran competir, sino que no las dejan competir. El Congreso tiene que, cualquier cosa, cualquier cambio en la comisión tiene que pasar por el Congreso. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la única agenda que hay en el Congreso es retiros y retiros y más retiros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo escucho a congresistas decir hay que reformar las AFP, perfecto, pero entonces empecemos por ahí. Y no hay ni una sola propuesta seria para reformar el sistema, para conseguir temas como pensión mínima, ¿no es cierto?, que es importantísimo. Y hay ideas de esa naturaleza, ¿no? Introducir mayores niveles de competencia. Necesitamos la ayuda del Congreso. Claro, ahí. porque se habla de cómo sería un sistema integrado de pensiones ideal y debería, algo que, por ejemplo, está en el debate en Chile, es que no debe perderse la capitalización individual. Es decir, eso es fundamental. Que eso es, ¿no? En segundo lugar, que tiene que haber una pensión mínima. Es decir, que más allá de lo que tú hayas podido aportar, hay un mínimo de dinero que necesita un ser humano para vivir, sobre todo en la tercera edad, ¿no es cierto?
En tercer lugar, hay una discusión sobre la toma de decisiones con respecto a las inversiones y sobre la participación de los aportantes y de los pensionistas en estas decisiones, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que están... Ahora, el problema es que esta discusión no se ha universalizado en el Perú. Y a mí se me ocurre una idea, Joaquín. Nosotros hemos sido un espacio abierto para muchas controversias y esta es una de ellas porque es un asunto que en realidad nos preocupa, ¿no es cierto? Porque nos parece que el trato que reciben los jubilados en el Perú no lo merecen, ¿no? Después de haber dedicado toda una vida al trabajo. ¿Por qué no hacemos un debate con Gabriel Bustamante? Tú y Gabriel Bustamante o quienes ustedes digan de la Asociación de AFPs. Encantado. Que ha sido una de las personas más críticas con respecto al sistema. El propósito es tener debates constructivos sobre la base de números, de ideas y llevarlo a propuestas. Y si es así, pues con mucho gusto, ¿no? De eso se trata. Ese es el tipo de debate que no estamos teniendo. De, oye, ¿cómo mejorar nuestro sistema previsional, por ejemplo, para tener una pensión mínima, ¿no? Y que implicaría, por supuesto, un esfuerzo también del lado público, ¿no? Pero hay que tenerlas. De hecho, del ATP hay propuestas en ese sentido, ¿no? Un pilar no contributivo, un pilar estatal y un pilar privado, y que haya sinergia entre ellos. Ese es el tipo de debate que hay que tener. Mira, yo te propongo, Joaquín, una cosa. Esto no lo puedo decidir por Gabriel, ¿no es cierto? Pero podemos dedicar una hora el día de mañana, si tú puedes el día de mañana mismo. Yo creo que a Gabriel le vamos a pedir que sacrifique de su tiempo para estar con nosotros, pero hacer una cosa, una conversación entre ustedes, ¿no es cierto? Abierta y respetuosa, pero además abrir los teléfonos para escuchar lo que diga la gente, qué es lo que le preocupa a la gente, porque en el Perú, o sea, lo que nos pasa es que la gente no es escuchada y los protagonistas mira lo que está pasando con el tema del precio del pollo. No hablan con los productores de pollo, con el precio del pan, no hablan con los 16.000 productores de pan. ¿Cómo vas a decidir si quienes tienen que llevar a la práctica las medidas no son interlocutores? No, es fundamental escuchar a la gente. Tú puedes mañana, lo hacemos mañana. ¿A qué hora podría ser? Estoy hablando, mi productora me está gritando por acá. Exitosa. Yo le perdono todo porque tiene un embarazo, según yo, de mellizos. Bueno, yo encantado. Según yo, son mellizos. Podemos pactar la hora luego, pero cualquier debate es bienvenido siempre y cuando sea sobre la base de información. Yo con mucho gusto. No, Gabriel, te aseguro, es una persona apasionada, pero recontra informada. Cada cosa que dice, puedes no estar de acuerdo con él, pero que es una persona seria en la defensa de sus puntos de vista y de las cosas que dice, de eso también puedes estar absolutamente seguro, ¿no? Bueno, como digo, mientras tengamos... Coordinamos luego la hora, pero quedamos comprometidos. Si tú puedes, 10 de la mañana, y nos vamos de 10 a 11 de la mañana con esta discusión, y hablamos solo del tema de las AFPs y de la reforma del sistema de pensiones. Yo con mucho gusto. No tengo ningún problema. Creo que es importante tener espacios de debate, o sea que podemos coordinar luego los detalles, pero puedes contar conmigo. Cerrado. Yo creo que es lo mejor, que ordenar esta discusión. Mira, yo creo, Joaquín, que lo que no están haciendo los políticos lo tiene que hacer la sociedad civil. Es decir, si nosotros no nos hacemos cargo de poner sobre la mesa los grandes problemas del país, escucharnos unos a otros para discutir las diferencias y buscar qué es lo que más le conviene a los ciudadanos, escuchando a los ciudadanos, es decir, no lo van a hacer los políticos, hagámoslo nosotros y que los medios de comunicación sirvamos para esto, para poner un poco de orden en el país, ¿no? Hay además, Gabriel me dice, completamente de acuerdo con eso, Nicolás, pero es importante porque acá cada día cuenta y esto se va a ver próximamente, probablemente en el Pleno. Creo que el nivel de debate que hay en el Congreso de esto tiene que mejorar. O sea, lo que hemos visto en la comisión, y no sé si tú has seguido la Comisión de Economía, es un nivel de debate pobrísimo. O sea, cero informado, fue rapidísimo, han ido a la comisión, el MEP, el DCR, la SBS, y no entran balas, porque nadie tomó un solo argumento de ellos. Entonces, es importante que cuando hayan discusiones... Mira, es lo que ha pasado con el precio del pollo. O sea, para no ir a los otros productos, se decide que el pollo tiene que venderse al consumidor sin el IGB, o sea, le quitas el 18%. Ya, pero aguanta. ¿Quién va a pagar el 18% que el productor ya le pagó a sus proveedores? Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que los productores de pollo tienen que subsidiar
ese 18%, porque si eso es lo que has decidido, tienes que decirlo. Decido que el 18% lo tienen que pagar, ¿no? O el Estado le va a devolver ese 18% que no está cobrando, pero que ya pagó el productor. Entonces, eso va a ser un desmadre, ¿ah? Eso va a ser un desmadre por no discutir las cosas antes y escuchar a los involucrados y a los técnicos, ¿no? Y se repite en el caso de las AFPs, es un problema finalmente, hay un problema de focalización. Por ejemplo, en la exoneración de IGB, primero se exoneró incluso a productos de lujo, como el lomo fino, el paisán, ya se ha hablado mucho de eso. En las AFP está pasando lo mismo. Están poniendo retiro 4 UITs para todos, sin importar la condición laboral, cuántos años has aportado, qué edad tienes, si estás empleado, desempleado, si tienes plata, para todos. Entonces se va a terminar beneficiando a gente incluso con altísimos ingresos. Toda política pública debe ser focalizada. Lo mismo está pasando con las AFPs y hay que advertirlo. Esto tiene que ser corregido, sin la menor duda. Joaquín, si tú pudieras venir mañana al estudio, sería extraordinario. Yo no, digamos que ahora coordinamos a través de la producción que tengas mejor disposición conmigo de hacerlo, pero hablamos de los detalles y con gusto. Yo creo que lo importante es promover el debate informado sobre este tema. Pero por supuesto, quedamos entonces comprometidos. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto de verte después de tanto tiempo.